Muy estimados amigos, quiero que consideremos ahora en este quinto punto de nuestras meditaciones, de nuestras contemplaciones acerca de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, lo acaecido con el primer apóstol, Simón Pedro, que fue el que negó a Jesucristo, y a quien Jesucristo le había profetizado que iba a negarlo antes de que el gallo cantara 3 veces. Dice la historia, cuenta los textos de la Biblia, de que Jesucristo a San Pedro le dijo, Simón, el demonio quiere cribarte, quiere pulverizarte, pero yo he rogado por ti y tú cuando vuelvas confirma a tus hermanos. Pedro quería dar la vida por Jesucristo, de hecho eso le dijo en la última cena, yo daré la vida por ti. Y Jesucristo ahí es cuando dice, tú darás la vida por mí, yo te aseguro que antes de que el gallo cante tú me habrás negado 3 veces. Pedro está en una situación en la que quiere realmente con todo su deseo morir por Jesucristo. Si no, no hubiera hecho lo que hizo en Getsemaní. En Getsemaní cuentan los evangelios sinópticos, pero es San Juan también el que cuenta que fue Pedro, el que tomó la espada y empezó a golpear con la espada a ese grupo grande de gente que había venido a buscar a Jesucristo. Cristo lo corrige a Pedro y le dice que guarde la espada, pero Pedro quería tratar de sacarlo a Jesucristo de la situación que estaba viviendo Cristo. Y por eso es que cuenta también los textos del Evangelio que se fue con Juan en busca de Jesús, tratando de ser lo más cauteloso posible. Pero apenas entrado, porque se ve que Juan conocía a un pariente del sumo sacerdote, cuando entran a la casa del sumo sacerdote, la criada del sumo sacerdote le dice a Pedro, tú eres uno de sus discípulos. Ciertamente Pedro era conocido porque estaba muy cerquita de Jesús, era el primero entre los apóstoles, entonces era lógico que lo conocieran. Y Jesucristo ciertamente también a Pedro le daba un lugar especial, ¿no? Él lo hizo, lo constituyó en el primero entre los apóstoles. Pero entonces la situación era que Pedro estaba ahí tratando de ver la manera de poder librar a Cristo de su condena. Y es que llega entonces a un lugar donde se ve que hacía frío y estaban calentándose a la lumbre. Y entonces se ve que la misma criada fue en busca de Pedro y empezó también a acusarlo. Él es un discípulo del Nazareno. Y entonces Pedro empezó a maldecir y empezó a hablar cosas de más y sacó su acento que era del norte. Y entonces los otros también lo mostraron como del norte, le dijeron tú eres del norte, tu acento te delata. Y entonces Pedro allí entonces negó con maldiciones a Jesucristo. Y cuenta el Evangelio de San Lucas que en ese momento Cristo lo vio. Y Pedro se fue y lloró amargamente. Por tanto, Pedro no era un cobarde. Si Pedro hizo lo que hizo era porque quería librar a Jesucristo. Si estaba buscando la manera de librarlo y se dio cuenta de que estaban ya más bien por apresarlo a él, por agarrarlo a él, se dio cuenta de que tenía que de alguna manera hacer algo por Jesucristo y por esa razón es que también lo niega. Evidentemente, por más buena intención que tuviese, lo negó al Señor. Y eso lo llevó a Pedro a tener ese acto de arrepentimiento, de llorar continuamente sus pecados. Pero también en esto es muy interesante lo que San Lucas dice y que les he comentado hace un instante, de que Jesucristo lo vio a Pedro. Y esa mirada de Jesucristo fue una mirada de amor, una mirada de misericordia, una mirada de perdón, para que Pedro se diera cuenta que si bien había ofendido al Señor, si bien había faltado a nuestro Señor Jesucristo, sin embargo es Jesucristo el mismo que le va a dar la alegría del perdón, ¿no? Y eso tenemos que también nosotros darnos cuenta que si nosotros somos amigos de Cristo y por ahí lo ofendemos o lo hemos ofendido, Cristo siempre nos va a ofrecer su rostro de perdón, siempre nos va a mirar, ¿no? Con esa mirada de amor, con esa mirada de amigo, con esa mirada que no es acusadora ni de sentencia de muerte, sino con una mirada que es más bien de amistad, una mirada que es de compasión por nosotros, porque sabe que somos débiles, porque sabe que nosotros mereceríamos mucho el castigo, pero Él justamente nos vino a librar de él. Que nosotros entonces descubramos en esta actuación de Cristo frente a Pedro la misericordia misma de Dios, que nos demos cuenta cuánto Dios nos ama y cuánto nos perdona, y cuántas veces podemos haberlo ofendido y cuánto Jesucristo tiene todavía para perdonarnos, porque Él es aquel que tiene infinito amor, infinita gracia y está dispuesto a darnos de su plenitud
gracia tras gracia. Pidámosle a la Madre de Dios, pidámosle al apóstol San Pedro que nos den siempre la confianza en Jesús, que es el Dios que nos perdona.